Adelante, Enrique. Gracias. Gracias. Muy buenas noches tengan todos y todas ustedes y gracias otra vez por acompañarnos este miércoles que nos tratamos de reunir cada 15 días desde el Centro para el Futuro de las Ciudades y esta vez con un tema y con unos invitados que nos importa porque por un lado pues vamos a hablar de las elecciones del 6 de junio, que son las elecciones más grandes que ha habido en la historia del país, pero sobre todo también platicarlo con los jóvenes, porque los jóvenes son cerca del 30 o 30 y tantos % del padrón electoral, pero sobre todo son la mitad de los mexicanos. En México, de acuerdo al INEGI, la mitad de los mexicanos tiene menos de 29 años de edad. Entonces, aquí no es rollo demagógico, sino realmente son, para efectos prácticos, tanto el presente como el futuro de nuestro país. Y bueno, para hablar de ello, yo quisiera primero presentarles, y dejen ponerme yo en vista porque si no yo no los veo, quisiera presentarles a las personas que estamos invitando, que tratamos de hacer una combinación y entiendo que vamos a hacer esto tanto este miércoles como lo vamos a hacer también la semana dentro de 15 días. Por un lado nos acompaña Paulina Colosio, que está en Hermosillo, Sonora. Paulina es estudiante del 6º semestre en la licenciatura en Mercadotecnia y Comunicación en el campus Sonora Norte y actualmente forma parte del equipo de Azul 83 Radio y es aficionada de la historia de México. Muchas gracias, Paulina, por estar con nosotros. Gracias. Espérame, vamos a conectar a Ale, que es la que ya está entrando en Zoom Use. Okay. Gracias, Paulina. Por otro lado está Exxon Holguín, él es de Tampico, de Tamaulipas, tiene 19 años. Actualmente es estudiante también de Mercadotecnia en el modelo TEC 21, originario del estado de Tamaulipas y en camino a vivir a Monterrey para poder seguir con sus estudios. Él se considera una persona analítica y reflexiva que cuestiona mucho cualquier tema que se le presenta. Bueno, pues este es el lugar, Exxon. Considera que las cuestiones o que las elecciones son temas que históricamente han sido muy complicadas y con el paso del tiempo se ha ido perdiendo la participación y la confianza. Hay una crisis de confianza, tiene razón. Y como joven desea participar activamente en la política del país. Actualmente considera que existe un miedo por la participación y falta de confianza en dar nuestro voto a alguien más. México merece un ambiente político abierto a todos. Gracias, Exxon, por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias por la invitación. Y nos acompaña también Luis Carlos Rochín. Él está en La Paz, en Baja California Sur. Él dice orgullosamente panista. Bueno, además acabo yo de estar allá en Baja California Sur. Aunque no está afiliado a dicho partido por su edad todavía. Bueno, pues sí, ¿qué tienes que tener? ¿18 años para afiliarte? 18 tengo que tener para afiliarme. Ok. Es estudiante del 2º semestre de prepa en el Instituto Mar de Cortés en La Paz, Baja California Sur. Entonces, como verán, gente que está estudiando la carrera, pero también gente que está en la preparatoria. Evidentemente, todos interesados de alguna manera en la política, porque si no, no hubieran aceptado nuestra invitación seguramente. Y déjenme, quisiera yo que esto fuera un diálogo, que se sintieran así muy en confianza, estamos platicando. Y déjenme empezar quizá con Paulina, para también, ya que es la mujer que nos acompaña en este grupo. Pero la pregunta va a ser para los tres. La pregunta es, Paulina, ¿qué significa para ti o qué representan para ti estas próximas elecciones del 6 de junio? ¿Qué reflexionas a la luz de ellas? ¿Qué estás pensando? Y obviamente tomando en cuenta pues, el contexto en el que vivimos, ¿no? O sea, estamos en un cierto entorno, tanto en lo económico como en lo político, y aparecen estas elecciones del 6 de junio. ¿Qué significan para ti? ¿Qué representan para ti? Bueno, muchas gracias por invitar. De nada. Bueno, y continuando con la pregunta, a mí me parece que este 6 de junio, pues, como ya mencionaste anteriormente, Enrique, son unas elecciones históricas, ¿no? Es lo más grande que hemos tenido en la historia del país. Y me parece que es un buen momento para ejercer la ciudadanía, o sea, la participación ciudadana. Me parece que es muy importante que como jóvenes vayamos a votar porque pues estaríamos definiendo en sí nuestro futuro, ¿no? Y esta sería la segunda vez que yo participo votando. Me tocó en 2018 también, en las elecciones de 2018. Y claro, pues yo apoyo el voto informado, es lo que me parece más importante. Decías me quedo un segundo contigo, Paulina, me decías definir el futuro.
¿Tú crees que estas definiciones, todas las elecciones son importantes, ¿tú a estas le atribuyes algún peso adicional con respecto a tu futuro? ¿Son igual, hay elecciones que pesan más o no sobre tu futuro? ¿Estas cómo las sientes en ese sentido? Bueno, como aquí en Sonora se está escogiendo, pues básicamente de todo, gobernador, alcalde, todo, pues me parece que sí definirían mi futuro porque pues como ciudadana de la ciudad de Hermosillo me preocupa mucho lo que pueda pasar y la persona que esté a cargo de ella, así que sí. Correcto. Exxon, un poco la misma pregunta. ¿Qué significan para ti estas elecciones del 6 de junio? Bueno, a diferencia de Paulina, estas son las primeras elecciones en las que yo ejercería el voto. Y desde antes, les comparto, yo no era una persona muy esperanzada en el tema político del país. O sea, hemos estado envueltos en muchos temas que, como dijimos, no se ha perdido la confianza. Pero ahorita platicando unos minutos antes de entrar a la transmisión, yo creo que ya no es cosa de que es el derecho de votar, sino que ya es una responsabilidad ciudadana que como que no entra el chip tanto de que es una responsabilidad que tenemos, no solo como jóvenes, ¿no? Sino como ciudadanos. Y en el caso de Luis Carlos, que ni siquiera tiene todavía el derecho a votar, también debemos estar interesados en la vida política del país. Y pues es complicado porque, como dijimos, ¿no? De que la confianza se ha ido perdiendo, pero también es que se busca, no quiero adelantar temas o lo que sea, pero es que se busca una perfección o se juzga desde la barrera cuando realmente ni siquiera nosotros mismos somos perfectos ni somos el candidato ideal y lo buscamos. Entonces, yo creo que también es parte de eso, buscar el realismo. Estas son unas elecciones importantes, las más grandes en la historia del país. Y más que definir, al menos en mi opinión, más que definir el futuro inmediato de lo que dure el periodo de diputados o lo que sea, es más el futuro a lo que viene. Es el momento, al menos por ejemplo en mi caso, que estamos iniciando a votar, de tomar esa responsabilidad ciudadana para continuar teniendo, por ejemplo, como decía Paulina, el voto informado. Y yo creo que es el inicio o es una parte del futuro, como que pequeñas acciones son las que componen el futuro más grande, digamos. No sé si me estoy explicando, a veces tengo ideas como Sí. complejas, pero trato de expresarlo. El futuro, pues empieza, el futuro, que es una idea muy grande, se da a pequeños pasos y se dan todos los días y todos los días estás construyendo un futuro. Y aquí, construyendo, por un lado, dice Paulina, bueno, pues de entrada, yo estoy escogiendo a mi gobernador o gobernadora bueno, digo gobernador porque, bueno, no, debe haber muchas opciones también de mujeres, entonces, aunque no conozco todas las candidaturas, pero debe haber, estoy escogiendo a mi gobernador o gobernadora de los próximos 6 años. Bueno, pues ya son 6 años que estoy definiendo. Estoy escogiendo a mi alcalde o alcaldesa de los próximos 3 y quizá con posibilidades de reelección. O sea que sí es cierto, y sobre todo cuando estás hablando de jóvenes que tienen 20 años o 19, pues 6 años es una tercera parte de lo que has vivido, ¿no? O sea, estás escogiendo el 30% adicional. Ahora sí lo estás escogiendo porque antes no habías escogido, más bien te tocaba. Luis, tú que estás todavía en la secundaria y no vas a votar, pero que sé que eres una persona que estás muy metida porque pues quizá en tu casa lo has vivido y también lo has absorbido. ¿Cuáles son tus reflexiones sobre qué representa para la gente que va a votar? Pero incluso para los que no van a votar, ¿qué representan estas elecciones del 6 de junio? Yo creo que es un antes y un después del 2018 porque yo creo que nunca se ha visto un régimen tan fuerte y una oposición tan fuerte. Y son dos cosas que chocan y generan incertidumbre y genera miedo, se podría decir, y hace esto de la política, yo creo que un tabú y un miedo a votar porque la gente dice, pues es que ya no hay ni quien votar, pero sí hay, o sea, siempre cuando te informes, ¿no? Y yo creo que más a mí sí me gustaría votar en un México donde mi voto sí cuente, donde mi presidente no puede extender su mandato, donde yo sé que la persona por la que voy a votar sea una persona honrada y no tenga las facilidades ni las intenciones de robarse ni un céntimo, pero yo creo que en la democracia también está ese riesgo porque quieras o no es creer y es confiar tu voto y existe
un cierto riesgo, pero más que nada yo creo que esta elección define un poco el rumbo del país, hablando democráticamente y autónomamente, porque pues ya han habido varias acciones, ¿no?, de este gobierno que han atentado un poquito contra la libertad de instituciones, la libertad de la gente, y la democracia. Y yo creo que estas elecciones también son mucho para redirigir el rumbo del país, hablando en términos democráticos. Les platicaba yo fuera del aire que platico yo mucho con estudiantes, pues sí, prácticamente de 2 a 3 pláticas por semana, y son muy diferentes, la verdad es que son muy diferentes, todas son diferentes, y últimamente en estos días más. Pero platíquenme ustedes un poco cómo se sienten, Paulina, tus compañeros de carrera, tus amigos. Estoy hablando, me voy a quedar en la gente joven, no vamos a hablar ahorita de los padres y de la gente mayor, sino cómo se sienten con respecto a estas elecciones. ¿Tienen ganas de votar? ¿Están animados o están desanimados? ¿Están desilusionados? ¿Están apáticos? ¿Cómo sientes a tus compañeros y compañeras en este tema hacia las elecciones del 6 de junio? Pues yo que convivo con la mayoría de jóvenes que ya tienen el derecho al voto y que ya votan desde hace, pues votan en las elecciones pasadas, yo veo mucha apatía y mucha desconfianza de parte de mis amigos, y también debería admitir que de parte mía, porque hemos votado, por ejemplo, en las elecciones pasadas por movimientos en los cuales teníamos confianza, en los cuales el pueblo confiaba, y pues hemos sentido que nos han quedado mal. Déjame hacer un poco más una pregunta que creo que tiene que ver algo con lo que dijo Luis Carlos. Y dices, hemos votado por un movimiento y al final nos quedó mal. Preguntas, y esto pasa en el mundo en general. Uh-huh. Dos cosas pueden haber pasado, nomás profundizando un poco más. O les engañaron y les habían dicho que iban a hacer unas cosas y hicieron otras, o ustedes se engañaron queriendo ver lo que no había. ¿Cuál de las dos, Paulina? O sea, fíjate, no es lo mismo. Pues, o te engañaron porque te dijeron que iban a hacer las cosas de una manera, iban a hacer las cosas así, lo hicieron al revés, te engañaron. O la pregunta es, ¿se engañaron ustedes antes queriendo ver en alguna posibilidad algo que en realidad no había, pero ustedes querían verla? ¿Cuál es un poco la conclusión a la que tú llegas? O una mezcla de las dos, pero y después de esto, quizá ya estoy echando preguntas hacia adelante, pero ¿y qué vas a hacer para que no vuelva a pasar lo mismo? Porque yo así veo, ¿no? O te engañaron o te engañaste. Cualquiera de las dos implicaría alguna acción hacia adelante. A ver, ¿tú qué piensas ahí, Paulina? Y yo creo que ahí me voy a echar luego la misma pregunta de Exxon. Bueno, si es que es la misma. ¿Qué piensas tú, Paulina? Quiero creer que un poco de las dos, pero yo creo que nos hemos engañado nosotros mismos. Había tanto desconformidad en los jóvenes, en las personas que ejercemos la ciudadanía, y quisimos creer en algo pues que nos brindaba un poco de esperanza. Así es como la veo yo. Sí, está bien. Ya después yo puedo echar en mi comentario de después al final. Exxon, ¿tú qué piensas? ¿Cómo sientes a los amigos, a tus colegas, a tus compañeros? ¿Cómo se sienten? Paulina y dice, yo creo que así es como yo también lo siento en general, lo siento con apatía, con desconfianza. Así siento a los jóvenes hoy con respecto a estas elecciones. ¿Tú cómo están tus compañeros en ese sentido? Yo creo, además de la apatía, que, bueno, en mi caso particular, a lo mejor no la he notado tanto, pero justamente porque yo lo que noto es un desinterés. Ya no es un tema de plática tan habitual como, oye, ¿viste las propuestas que trae tal candidato? O cuáles son los puestos que se están disputando ahora, por ejemplo, en Tamaulipas, que son alcaldes y los congresos. Yo creo que para definirlo sería un desinterés. Las únicas personas que veo que a lo mejor comentan, o ni siquiera comentan, sino suben a lo mejor alguna fotografía o algo,
son personas que están metidas en la política por otros intereses, ¿no? De que a lo mejor es el amigo de su papá se está postulando para alcalde y por eso es que está ahí, pero es más pues por hacer la fiesta, ¿no? O sea, que, estoy con tal candidato. No creo que sea por un interés real, al menos en lo que yo percibo, ¿verdad? Bueno, y el que está participando con algún candidato, pues está activamente participando en la política. O sea, yo también conozco muchos jóvenes que sí están en partidos, que sí están con uno o están con otro, y es natural que estén apoyando a alguien. O sea, si ya están abiertamente a favor de un partido, pues en las campañas con más razón están participando. Luis Carlos, ¿tú cómo sientes a tus compañeros, algunos incluso más grandes o los de la prepa? Pues si los de Exxon dicen que está desinterés, yo creo que tú has de tener una respuesta parecida, me imagino. Pues yo creo que yo soy el que más le gusta, ¿no? Y tengo uno que otro que sí está interesado y tengo también uno que otro que vaya, sí está metido, pues, y tiene videos de campaña y cosas así, pero yo lo veo más como para su beneficio personal, así como él dijo, que son amigos del hijo de tal persona, ¿no? Que se está postulando y ahí es donde se apoyan mutuamente y pues obviamente les conviene que gane el candidato, ¿no? Y pues no veo, de mis amigos sí se puede tocar el tema, pero le digo es tanto la desconfianza, la incertidumbre, que es como que le tocas el tema a una persona y para unas personas puede ser un tema complicado, un tema delicado, porque es como de que no, pues fíjese, este candidato y este candidato, y dices, no, pues si todos son los mismos, ¿para qué voy a votar? ¿Para qué te hablo de eso si me voy a enojar, pues? Y yo digo que eso es un tema tabú y de poquito interés ahorita mismo en México con las personas también grandes a veces y con las personas de mi edad o un poquito más grandes. A ver, ¿ustedes creen que es lógico, pero sé que así se está pensando? ¿Ustedes creen en serio que es lógico pensar que todos son iguales? O sea, esa frase que usan tanto, Yo pregunta, ¿se las podrían aplicar a ustedes, no? Todos los jóvenes son iguales. Todos los jóvenes son indiferentes, apáticos, desinteresados. ¿A ustedes les gustaría, o sea, ustedes creen que esa definición los define a ustedes? Todos los jóvenes son así, y la pregunta más bien es, ¿ustedes creen que hace sentido esa definición hacia lo que fuera, a los políticos, a los artistas, a los empresarios? Quizá los dos que se las aplicarían hoy en día podrían ser a los políticos y quizá a los empresarios, pero ¿de dónde salió de que todos son iguales? A ver, a mí me ha tocado, el otro día tuve una plática con una candidata, por cierto, a diputada en Los Cabos, que es era regidora de uno de los municipios, y nomás de oírla hablar, me pareció una mujer de entrada muy inteligente. Y dije, esta no se merece el calificativo de que la pongan en todos son iguales. No puedo creer que todos sean iguales. No, debe haber unos mucho peores y debe haber unos buenos. ¿De dónde sacamos este tema de que todos son iguales? ¿De dónde lo escuchamos? ¿Por qué lo compramos? ¿Por qué lo compramos? Yo opino que es un tema de cultura, ¿no? Porque desde hasta el año 2000, ¿no? 2000 cambiamos de partido en la presidencia, ¿no? Yo creo que ya era un tema cultural de que 2000 para abajo sabías que cualquier candidato priista iba a ganar, ¿no? Entonces, como son mismo partido, yo creo que los miras como misma persona, mismo eje, mismos enfoques, lo cual en mi opinión está mal, porque cada gobierno tiene sus debilidades y sus fortalezas. Cada gobierno hace cosas bien y hace cosas mal, ¿no? Unos pues se roban dinero de Veracruz y de niños, ¿no? Unos no. En mi caso, en mi estado, hicieron 3 estadios, un malecón, parques, hicieron muchas cosas. Bueno, ahí podrías decir, todos son iguales, todos hacen obra pública, digo, ¿no? O sea, pero bueno, ahí está, sí, ironizando, ¿no? Pero no todos son iguales. Pero bueno, dices una, y luego esa expresión que le decían a los priistas, pues ahora se lo dicen a los panistas, todos son iguales. A ver, Paulina, ¿todos son iguales? Yo considero, bueno, le atribuyo la expresión todos son iguales a que, por ejemplo, en los jóvenes, que es donde yo pertenezco, la apatía viene de que los movimientos los están conformando por la misma gente de otros partidos. Por ejemplo,
aquí en Sonora, pues como tenemos las personas que están postuladas a la gobernatura, solamente la única mujer que va a participar es la única persona que no tiene vinculación al PRI. Y por eso creo que decimos, todos son iguales, pues, o sea, queremos buscar gente que en su pasado no perteneció a esos movimientos y de ahí surge la desconfianza. Pero no es un poco, digo, estoy aquí nomás en platicando, ¿no? Luego también como que hemos comprado tabús. A ver, de entrada, todos los del PRI habrán sido nefastos, porque ahora cuando dicen queremos gente nueva, está bien, ahí te va uno nuevo. Pues sin experiencia de gestión de gobierno, sin saber cómo resolver las cosas. No, incluso ahora hasta nos dicen, ¿no? Fíjate, ahora hasta nos dicen como gran receta de novedad, digo, alguien nos dice, 90% capacidad, digo, 90% honestidad, 10 capacidad. O sea, más probado que nunca han hecho nada es que nada más hay 10 de capacidad. Es como si fueras un doctor, ¿no? Si fueras, yo creo que a un cardiólogo, a un, no sé, a un dentista y no, yo quiero que no sean iguales. ¿Cómo no iguales? Pues sí, que no sepa de medicina, que no venga de la política, que nunca haya estado ahí. Quiero un médico puro. Es más, que no se le haya muerto nunca a nadie, que nunca... Puro. ¿Es lógico esto que están comprando como argumento de que nunca hayan estado ahí? ¿Yo suena lógico? Es que además pienso también a lo que se le atribuye eso de que todos son iguales. Es en la parte de que, para empezar, los medios tienen una gran importancia, sobre todo antes, donde la comunicación era solamente como ellos dicen y ya. Entonces también eso hacía que se potenciaran los estereotipos, que yo creo que conforme vamos avanzando en el tiempo se van eliminando poco a poco. Y es parte de lo mismo, ¿no? Es un estereotipo de que todos los políticos roban o todos los políticos hacen cosas malas. Esa es la parte que yo considero que se replica o se comenta que todos son iguales, pero no se habla de, como mencionaste, ¿no? Hay políticos que hacen cosas buenas, a lo mejor esos mismos hacen cosas malas, pero hay unos que hagan más cosas buenas que otros y pues no puedes determinar que son iguales. Pero pues es un tema complicado y como dije, es tema de la comunicación. Yo creo que ahorita con todos los medios digitales avanzando cada vez más, hay una transparencia forzosa por parte de todos y yo creo que poco a poco se va a estar empezando a perder ese estereotipo de que todos son iguales y se va a empezar a ver un poco más individualizado a quiénes son los que están participando. Porque también si tú conoces a alguien, es muy probable que diga, no, pero él sí es de los buenos o él sí hace cosas buenas, porque ya lo conocías de antes y no tienes ese estereotipo o ese prejuicio quizás de un político. Porque incluso en mi familia yo a veces he comentado que me gustaría estar activamente en la política y me comentan que todos son iguales y que es incluso peligroso. Y, y pues eso también espanta a la participación de, por ejemplo, de los jóvenes. A mi parecer, Fíjate, hay menos personas que digan, ajá, quiero participar por miedo, quizás. pero fíjate, lamentablemente esa manera de reflexionar es la mejor garantía de que la política cada vez sea peor. Oye, no, un tipo decente y correcto, no te vayas a meter en la política, ¿no? Es además incluso peligroso. Entonces en muchos casos le dejas un espacio a unos verdaderos rufianes para que se metan en la política y luego dices, mira los rufianes que están en la política. Pues ¿cómo? Por fin. Entonces tú no te quieres meter porque es peligroso y no te vayas a contaminar, ¿no? No vayas a ser una persona incorrecta. Y luego, pues entonces, ¿cómo le hacemos? A ver, ahí les doy una reflexión. No me acuerdo el nombre del artista, pero es un artista francés. Le decían, oye, ¿usted por qué se mete en temas de la política? ¿Por qué se mete? Dice, es que si no me meto con la política se mete conmigo. Yo creo que no hay ningún tema hoy en día relevante que no pase al final del día por una política pública. El que quieran. Oye, no sé, los jóvenes, por ejemplo, nos interesa el cambio climático, nos preocupa la crisis medioambiental. Bueno, pues entonces debe haber políticas públicas para que podamos combatir el problema del cambio climático, que apoya las energías renovables y que haya una transición energética de las energías fósiles a las energías renovables. Déjenme preguntarles, ¿ustedes cómo creen que va a haber esos cambios si no pasan por la política? ¿Qué serán? ¿Muchos tuitazos? ¿Muchas pláticas entre amigos? ¿Cómo van a cambiar el mundo si no pasa por la política? A ver, Exxon. Sí, definitivamente
al menos a como estamos en México, la política cumple un rol muy importante, pero también considero que cada vez más el sector privado tiene relevancia en todo esto. Y creo, por ejemplo, en el gobierno actual a nivel federal, se está privilegiando mucho al ejecutivo, no, bueno, al gobierno, que ellos deben ser los que hagan las obras o lo que sea. Pero, por ejemplo, justo hace poquito fui a sacar una licencia y te das cuenta, ni siquiera me tomaron temperatura ni me dieron gel, ni siquiera sé dónde denunciar eso, pero bueno, el punto es que al estar en un nivel público donde solo hay un lugar al que puedas ir y no hay ninguna aspiración de mejora, también te da lugar a que sea un mal servicio. Incluso tengo una compañera que ahorita está trabajando en temas de transparencia y todo eso, y es muy normal que tenga trabas para hacer lo que sea. Incluso en la página donde se carga toda la información, está de carga lenta. No sé, casi que pareciera a propósito de que te vamos a poner difícil que accedas a la información. Entonces yo creo que la parte privada debería tomar más poder. No sé si a lo mejor es porque yo soy joven y de hecho estoy estudiando negocios y como que me gusta el tema, pero la parte privada debería de trabajar más de la mano con la parte pública, pero de una forma distinta. Quizás como lo hemos hecho históricamente no ha funcionado porque se han convertido en monopolios, por ejemplo, en el caso de la telefonía. Hasta hace poco fue que entraron más compañías al tema, pero al final de cuentas todos sabemos que... Te voy a detener en ese tema porque hoy me tocó entrevistar para una revista que tenemos en el TEC, Entorno y Futuro. Hoy me tocó entrevistar al que fue presidente de la comisión de Alifetel, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿no? Y él me recordó, porque yo lo sabía, pero pues luego son de las cosas que no se le van, cómo a partir precisamente de las reformas en materia de telecomunicaciones, bajó el precio de la telefonía en promedio, o sea, todos los servicios telefónicos como 26% del 2013 a la fecha, pero bajó el de los celulares 46%. Yo de las cosas que observé, lo estoy platicando con algunos jóvenes, una de las cosas que observo, y es una observación respetuosa, pero ahí va un comentario, es que los jóvenes, como el resto de la población, pero estoy hablando de los jóvenes, no están estudiando con objetividad su país, sino que están siendo víctimas, como tú dijiste, un poco de las caricaturas de los medios, de los estereotipos de los medios y de lo que se dice. Yo no sé si ustedes aceptarían esa definición de su casa. Si alguien entrara a su casa y de repente viera, no sé, que estaba un cuadro chueco, quizá estaba un tapete un poco sucio, algo había, y a ustedes los definieran su casa por el tapete y por el cuadro chueco, ustedes seguramente la primera reacción que harían, oye, pero no viste la sala, y no viste la cocina, y no viste los cuartos, y no viste el jardín, y no conociste a mi perrito. Lo que yo observo es que no, y no es culpa de nadie, quizás es un problema de comunicación, pero también uno tiene su responsabilidad, no nos informamos sobre el país que sí tenemos. Es el país que oímos que tenemos, el que nos dicen que tenemos, y lo peor aún, lo que nos dicen en las campañas, porque en las campañas, por definición, siempre se pasan los partidos tirándole al que estaba en el poder, pues para decir, mira el desastre que dejó, y entonces uno, el desastre que dejó, nunca dirán, qué barbaridad, este gobierno, ¿cómo se le ocurrió hacer 150 kilómetros de carretera de este lugar a otro? ¿Cómo se le ocurrió hacer tantos hospitales? ¿Cómo se le ocurrió? O sea, entonces a mí lo que me preocupa, y creo que algunos vamos a tener que hacer un esfuerzo en ese sentido, es la enorme desinformación que tenemos sobre nuestro país. No lo conocemos, no lo valoramos y oímos nada más el negrito del arroz. No que no haya, no que no haya, pero yo uso esta expresión de que nuestros problemas no nos definen, son problemas. Pero ¿qué nos define? Entonces, ahorita hiciste un comentario, ¿no? Y me vino un poco a la reflexión porque hoy lo entrevisté.
A partir de las reformas en materia de telecomunicaciones, bajó 26% la canasta de telefonía y 46% los celulares. ¿Por qué? Porque pasó lo que tú dijiste, Exxon. Se le metió competencia, se metió la inversión extranjera, entraron competidores, ¿no? Y ahora sí, como tú bien dijiste, hablando del gobierno, pero lo mismo le pasa al sector privado. Cuando ya entra la competencia, pues ahora resulta que sí podía hacer las cosas yo más baratas. Ahora resulta que podía ayudar mejores precios. Ahora resulta que sí podía. Cuando yo estaba en una posición más de fuerza, pues no lo hacía. ¿Qué piensas de eso, Paulina? ¿Sí conocemos a México? ¿Sí lo estudiamos o es lo que nos dicen y lo que oímos? Pues, por ejemplo, una de mis principales formas de cómo me informo de mi entorno es Twitter. ¿Qué hay en Twitter? Yo creo que muchísimo desinformación, muchísimo sensacionalismo, entonces sí, creo que te doy la razón. ¿Y sabes qué nos pasa, Paulina? Digo, vemos unos que nacimos en otra época, ¿no? Pero todavía no nos sentimos tan inteligentes, como para entender las cosas en 30 segundos. Igual y la nueva generación es brillante y dicen, a mí no me pongas nada arriba de 30 segundos. Pues está fregón, ¿no? A ver qué entienden del mundo en 30 segundos. Bueno, un minuto, ya soy generoso, en un minuto, pero en un minuto me explicas, ¿eh? En un minuto me lo explicas. ¡Wow! Se ve que han de ser genios, porque ¿por qué piden que les expliquen las cosas en un minuto? Un videito de un minuto, no me da para más, no me da para más. ¿No? Estamos siendo como medio víctimas también de este mundo de las telecomunicaciones o de los Twitter. Un minuto, un minuto. Oye, te voy a explicar cómo abrir el corazón, ¿no? A pecho abierto, no sé cómo se dice. No, pero tengo un minuto, porque ya viene el siguiente Twitter, ya viene la siguiente. Sí, es que no da. O sea, no hay manera de que entendamos el mundo a tuitazos. No hay manera. Y justamente, perdón por interrumpirte, Perdón. recuerdo la campaña que se hizo en el gobierno de Peña Nieto, que las cosas buenas casi no se cuentan. Quizás mucha gente empezó a burlarse, lo que sea, pero es que es la verdad. Principalmente no. Un medio saca una noticia de que se desploma el metro y fallecen no sé cuántas personas, va a generarles muchos recursos, ¿no? Va a gente entrar a la noticia, a su sitio web o lo que sea, y ellos van a ganar dinero de eso. Si ponen, se abren 30 nuevos parques en la zona centro de la Ciudad de México, quizás nadie vaya a ver eso. Y ese es el problema. Quizás, no sé si exista, a lo mejor también eso es como mencionaste, ¿no? Que quizás no es culpa de nadie, pero es un error de comunicación. Que existe un medio como más cercano pues para saber qué es lo que está pasando. Me imagino que, bueno, por ejemplo, el caso del informe de gobierno es como una versión rápida, pero hay muchísimas cosas que quizás ahí no entran. Y como mencionaste, pues yo a lo mejor que estoy metido en esto de mercadotecnia y de hecho trabajo en redes o cosas así, el periodo promedio para que tú veas un video de que te llame la atención es de 3 segundos. Te digo. O sea, si en 3 segundos no viste algo que te llamó la atención, no te quedas el resto del tiempo. Pero ese fíjense, es un problema que cada vez... Es un problema que ustedes los jóvenes tienen, bueno, todos, pues yo también estoy en Twitter y todas estas cosas. Es un problema que tenemos que analizar porque si nos está sirviendo para entender mejor las cosas, pues sigámosle, pues vamos bien. Pero si no nos está sirviendo para entender mejor los problemas, si no nos está sirviendo para tener una visión más amplia y más plural de las cosas, porque la otra cosa que resulta en estas redes, por los algoritmos, ¿no? Es que finalmente tú sigues y te llegan las noticias de aquellos que piensan como tú, y entonces pues piensas que el mundo es así, y en lugar de hacernos personas más abiertas, nos está haciendo personas más cerradas, por eso más polarizadas. A ver, en Estados Unidos leí unas estadísticas que, digo, así más o menos para simplificar, el número de matrimonios entre familias que pertenecían al Partido Demócrata o Republicano fue a la baja, ¿no? Y es más, en algunos casos creen que los demócratas comen niños y en el otro día, y en otros piensan que los matan. O sea, se hacen unas historias a partir de estas polarizaciones terribles. Ahora, a ver, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo salimos de esto? O sea, ¿cómo salimos de esto? Yo pienso que hay un límite, ¿no? Para la crítica y para todo, pero si yo opino que si se da cuenta la democracia también está basada en la crítica, en pensar diferente, en un argumento, ojo, es un argumento que nutre.
yo creo que cuando tienes algo malo para decir, es mejor que no lo digas, ¿no? Yo creo. Pero la democracia y en cualquier gobierno debería de haber un argumento que nutra la crítica y algo que mejore el debate público, algo que le aporte algo a la democracia. Eso es lo que... Sí, o sea, yo creo, como yo lo entiendo, yo como lo veo, es que deberíamos de ir transitando de una visión de la democracia. De la democracia es para elegir a las mayorías y las mayorías gobiernan. No, porque puede haber mayorías profundamente antidemocráticas. Es más, hoy un diputado ahí del Partido Morena dijo que le parecería muy buena idea nacionalizar las Afores para invertir ese dinero en los proyectos del gobierno, ¿no? La refinería, el tren Maya, que Bala no va a ser, será Maya. Bueno, las mayorías pueden ser profundamente antidemocráticas. Y hoy vivimos en un mundo donde también tomamos más en serio los derechos humanos, las libertades de las personas. Entonces, un primer criterio es, no puede haber una mayoría que vulnere los derechos de las minorías. No puede haber, ¿no? Pero otro criterio es la tolerancia, el respeto, el escuchar puntos de vista diferentes. Somos un mundo tan diverso que por definición todos vemos oportunidades diferentes para resolver los problemas. Y yo creo que una democracia que siga aplicando la regla de que las mayorías ganan sin tomar en cuenta los derechos humanos y la pluralidad de una sociedad está destinada a fracasar, ¿eh? Está destinada a tener un conflicto muy fuerte. Ustedes sienten, no, aquí voy a echar en cabeza a las escuelas, pero no. Las escuelas no se meten un poco también a ayudar a bueno, yo estoy en la escuela, entonces ya lo estoy haciendo ahorita. ¿No deberíamos de provocarlos más a cuestionarse lo que creemos? Decía alguien que ¿cómo está? Pues sí, un autoritario cree en dogmas, ¿no? Pero un liberal duda incluso en lo que cree. O sea, estás abierto a la duda. O sea, yo creo esto hasta hoy, pero mañana puedo tener evidencia en otro sentido. En cambio, el autoritario o el ignorante es muy firme en sus convicciones, muy firme en su ignorancia. Yo sostengo que por ignorante, a veces el ignorante es como muy firme en sus conocimientos porque no se atreve a dudar, no tiene con qué dudar. Y en cambio, pues una persona más libre, pues esto es lo que creo hoy, y si hay otra evidencia. Ustedes los están poniendo a dudar y a reflexionar no a criticar, porque a mí me parece que lo riesgo que yo veo un poco hoy, que veo muchos, es que son muy críticos de la situación, pero creo que tú dijiste eso. Es como andar viendo los toros de la barrera, como que yo no me quiero meter a torear. Yo no me quiero meter. Yo estoy aquí desde la barrera. ¿Se pueden quedar desde la barrera los jóvenes? ¿El mundo se pueden quedar desde la barrera, Paulina? ¿Se pueden quedar viendo? ¿Se pueden quedar observando? Así como si estuvieran en un espacio de pureza en donde desde ahí puedes juzgar y evaluar las demás personas. Me da esa impresión de que hay, no sé si es miedo, no sé si es desconfianza, no sé si es una actitud un poco ingenua de pensar que en el mundo todavía hay o unos muy buenos o unos muy malos y que en la vida al final realmente hacemos grises y tenemos cosas muy buenas, pero también tenemos defectos. ¿Cómo ven esas cosas? Porque igual y como ven el mundo, en parte así ven la política, igual y me quiero abstraer un poco más. ¿Y cómo ven el mundo? ¿Cómo ven el mundo? Yo creo que no hay que quedarnos desde nuestro safe place, creo que es una buena palabra para definirlo, porque yo creo que hay que participar si queremos el cambio. Tenemos que, como dicen, torearlo, tenemos que buscarlo, perseguirlo. A mí me parece que eso es lo correcto. Y justo es un Déjame pasar esa otra parte. ¿Cómo les gustaría el mundo? ¿Perdón? Sí, que justo hace un momento comentaste el tema de la polarización en Estados Unidos, ¿no? Que solo hay dos partidos y como que es súper marcada, incluso en las votaciones que están cerca del 50% desde el 2016. Yo creo que el mundo en general se está, no sé si polarizando más o polarizando menos, pero cada vez las minorías, entre comillas minorías, porque no son tan pequeñas, están empezando a levantarse, ¿no? Distintos grupos han estado empezando a reclamar cada vez más sus derechos y se han hecho valer hasta, bueno, al menos lo que sale en los medios, hace parecer que se están
haciendo más caso a eso, pero no sabemos si eso quizás provoque una polarización más grande, porque voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos hay mucha gente, al menos sale comúnmente en los medios o en internet, redes sociales, lo que sea, que sigue siendo racista hoy en día. Y a pesar de que hay muchas luchas o ya muchas legislaciones al respecto, quizá esas personas ahora con más ganas levantan su ánimo racista, ¿no? De que cómo es posible que dos homosexuales se puedan casar, por poner un ejemplo, y se genere todavía más debate en eso. Pero al menos desde mi perspectiva, yo creo que con las nuevas generaciones se ha estado empezando a perder esas ideas y se ha empezado a apoyar más a las minorías, por ponerlo de una forma, ¿no? Como mencionaste, los derechos humanos y más temas parecidos. Sí, hay un libro de Fukuyama, creo que se llama algo así como Identidades, ¿no? Como que el mundo se ha ido incluso haciendo como de temas muy concretos, ¿no? ¿Qué te identifican? Pues no, las preferencias sexuales. ¿Qué te identifica? Pertenecer a alguna religión. ¿Qué te identifica? Ser miembro de un club y que le interesen los temas de la biodiversidad. O sea, la gente va encontrando identidades en grupos y esos son lo que luego van queriendo empujar y tienen que empujar pues, como causas y que acaben también en legislación. Reconocimiento de esas identidades creo que es parte del tema. Fíjate, una idea, digo, también con el ánimo de echar ideas sobre la marcha, no nada más de ponerlos ahí a dialogar. Miren, primero yo creo que es importantísimo votar. Primero porque es mejor que, como dijo Paulina, o así lo interpreto, yo voté por una opción, me falló, o me falló o me equivoqué. Pero es mejor que tú te hayas equivocado a que no hayas ni siquiera tomado el riesgo de equivocarte. O sea, yo creo que en la vida es mucho más importante jugártela aunque te equivoques. A decir, yo prefiero no participar en esas definiciones y que otros decidan por mí. Yo creo que el ser humano tiene que ser responsable y de lo primero que tiene que ser responsable pues es de su vida y en este caso de tratar de incidir en tu vida. Ahora, vamos a pensar que todos son iguales en muchas cosas, pero ahorita tú dijiste, Exxon, una que ya si vemos todo iguales, pues ya me doy. Tú dijiste, yo creo en la iniciativa privada. Yo creo que tiene que haber una mayor participación y mayor competencia, ¿sí? Incluso en los servicios públicos, cuando no hay competencia, se vuelven de peor calidad. Entonces, así nomás oyéndote, si yo dividiera las propuestas que yo veo en política hoy, veo unos que tienen una visión estatista y veo otros que tienen una visión más de economía de mercado. Ahí ya no son iguales, perdón. No aplica el concepto todos son iguales. Pues igual son igual de tontos o de inteligentes, pero no están defendiendo los mismos temas. No son iguales. No son iguales los que creen, por ejemplo, no son iguales los que creen que el poder tiene que estar en manos de una sola persona, que se tiene que centralizar el poder para resolver los problemas del país. O incluso hay quienes podrían decir, yo quiero que alguien me resuelva mis problemas, porque yo no puedo ni con mis problemas, entonces yo creo que alguien los resuelva. Bueno, yo creo que ahí hay una línea, que está muy clara cuál es, que cree que se debe de centralizar el poder. Yo sí veo que en contra de eso hay otras personas, dejen usar un ejemplo, bueno, no lo voy a decir porque no quiero hacerle campaña a nadie, pero en otros estados, justamente el argumento de muchos candidatos a gobernadores es, vamos aquí a defender nuestro estado en contra del gobierno federal. Seguramente no piensa lo mismo que el otro partido. Entonces, no pueden aplicar el concepto que todos son iguales, porque por lo menos no todos están argumentando lo mismo. Ahí les doy otro ejemplo. Acabo de leer aquí estoy viendo en el iPad, estaba viendo la tele, un anuncio de un partido político, tampoco diré cuál, y decía, y vamos a regresar a las guarderías infantiles, y vamos a regresar a Prospera, y vamos a regresar a no sé qué. Pues eso no lo está diciendo el otro partido político.
Entonces, quizá estoy queriendo poner sobre la mesa que si les está costando trabajo decidir y diferenciar entre políticos, pues por lo menos diferencien entre causas y entre ideas. ¿Puedo decir algo? A ver, Luis. Yo creo que hay diferentes formas de hacer campaña, porque en campaña yo creo que todos, ¿no? Porque lo más, bueno, no es lo más fácil hacer campaña, ¿no? Vaya, hay unos que son malos candidatos y buenos gobiernos, y hay unos que son muy buenos candidatos y te convencen así, pero en gobierno no son tan vivos, no se mueven. Yo creo que hay diferentes formas de hacer campaña y diferentes formas de llegar a tu público. Pero yo creo que lo que importa es a la hora de llegar, pues, porque si tú dices, tú tienes una propuesta muy diferente, ¿no? La expones y dices, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y llegas y tú ya te agarraste toda la campaña de que eras el diferente, porque tenías una propuesta diferente, ¿no? Y llegas a gobierno y eres el mismo, no en términos de que, bueno, a ti te falló esto y a mí me falló esto, entonces no somos iguales. Yo creo que en términos de percepción, en términos de percepción social de que la gente igual se siente decepcionada. Yo creo que eso es también un poquito a lo que se refiere la gente cuando dice todos son iguales, que no concuerdo con que todos son iguales. La verdad, yo no concuerdo, pero yo vamos pienso a pensar, pero vamos a pensar que los dos lo hagan mal. No más que uno intentó centralizar el poder y otro intentó darle más poder al sector privado. De entrada, tú tienes que tener como ciudadano una opinión sobre el tema, aunque los dos lo hubieran hecho mal o los dos lo hubieran hecho bien. O sea, lo que yo quiero transmitir aquí, estoy tratando de buscar, tengo otra, y eso yo creo que la voy a dejar para la plática siguiente. Pero aquí lo que estoy tratando de nomás aportar sobre la mesa es que una manera de salirnos del tema de todos son iguales, pues traten de enfocarse en cuáles son las ideas que están promoviendo unos y otros. Y ahí sí les puedo garantizar que no son iguales. Ya les puse dos ejemplos. Unos tienen una visión más estatista y creen que el gobierno y el Estado tienen que tomar más decisiones, e incluso hasta antagónica del sector privado, si me permiten, y otros no. Otros creen que tiene que haber un rol más fuerte del sector privado y uno más acotado del Estado. Pues hay ya dos visiones diferentes. ¿En cuál fila se forman ustedes? ¿En cuál firma se forman ustedes? Unos creen que tiene que haber un Tlatoani mexicano, ¿no? Una versión siglo XXI de los aztecas. Bueno, pues está bien, es un reloaded, ¿no? Y otros piensan o pensamos que no, que ya el poder tiene que estar más descentralizado y que todos pensamos y todos contamos. Bueno, pues ya hay dos versiones diferentes, aunque el político fuera lo mismo. Les estoy tratando de dar ciertas reflexiones de cómo podrían salirse del atorón de que todos son iguales, porque es un atorón en el que estamos como país si así seguimos pensando. Estamos atorados, porque cuando estás atorado no puedes decidir, no puedes pensar, no puedes optar. Luego entonces dejas de ser libre también, pues dejas de optar, ¿no? Sí, quizás eso sea un tema, justamente como comentamos, porque a lo largo de la conversación, distintos puntos, un tema de comunicación. Ahorita Luis Carlos dijo que hay forma de hacer campaña diferente. Y la forma de hacer campaña que yo he visto más de Nuevo León, porque fue para allá donde voy, pero no proponen tanto, sino que le tiran a otros candidatos de que este hizo las cosas mal o este hace esto mal. Creo que está mucho esa narrativa y pues al final de cuentas al parecer es lo que funciona. No son nuevos los que están metidos en el marketing de las campañas, porque al final de cuentas es mercadotecnia, lo que se trabaja ahí, saberte vender. Y sí, pero sí creo está que haciendo de una forma... Ajá. No, lo que te iba a decir es que lamentablemente no abona. No abona, porque el problema es justamente ese es el problema. Ese tipo de campaña. O sea, yo no desconozco que pueda ser necesario hacer campaña negra, porque ¿en qué sentido? En que de repente alguien se pinta como un angelito y dices, oh, espérame, angelito no es, y deja de decirte quién es. Pero cuando se nos pasa la mano, creo que entonces justamente abonamos a este sentido de ustedes de decir, y con razón, pues todos son iguales. Si este me dice que ese es un villano, y ese otro me dice que es un narco, y ese otro me dice que es terrible, pues no, que no son iguales. No, o sea, la política también en las campañas le hace un daño a la política y a veces un daño al país terrible. Como que debería ser como el box, ¿no? No valen dar golpes debajo del cinturón. O sea, debe haber reglas. Y en el punto, ahí les concedería yo la razón de que reciben esa información y dices, bueno, pues son iguales.
no hay a cuál irle. Y los medios obviamente pues destacan más la pelea y el golpe en el diente y propuso que va a haber un avance de, no sé, en el centro de atención a la salud de no sé dónde. Entonces, bueno, se nos va acabando el tiempo. ¿Qué reflexiones tienen ustedes después de esta conversación? Y vamos a tratar de tener una en 15 días un poco más cercanos a la elección, pero ¿qué concluirían? ¿Y ustedes qué le comentarían a sus compañeros? Porque así empezó. Ustedes dijeron, es una oportunidad de cambio, es una responsabilidad, hay que votar. ¿Qué reflexiones nos podrían compartir finales antes de terminar aquí ya este espacio? Sí, como mencioné al inicio, yo creo que ya estamos en un punto donde debemos dejar de pensar que es un derecho y más una responsabilidad ciudadana. Y también el tema que todos son iguales o se cree todo eso, es porque no hay un interés en buscar información sobre qué proponen los candidatos. Conozco mucha gente, creo que mencionaste en un punto, ¿no? De que, tal doctor que es muy buena persona está votando a ese candidato. Confío en él, voy a votar yo también por él. Y ni siquiera sabe cuáles son las propuestas. Y luego peor, que eligen comúnmente, hay una tendencia al ejecutivo en las votaciones, en cualquier nivel, ¿no? Municipal, estatal o federal. Y pocas veces se analiza, al menos en mi círculo, quiénes son los que van a los congresos. Y dicen, no, pues voy a elegir al del mismo partido. Entonces yo creo que es el punto de interesarnos cada vez más en investigar quiénes son las personas por las que estamos votando, ¿no? Ya no solo es un tema de es que este es el menos malo, porque no estás buscando la información, no sabes cuáles son sus propuestas, no sabes qué es lo que quiere hacer por tu país, por tu estado, por tu ciudad. Correcto, informarnos, ¿no? Informarnos como lo harías en tantas otras cosas. Alguien, no sé quién decía que un servidor público, no sé en qué, dijo, contrátenme. ¿Tú qué haces? Pues ves un currículum, ves lo que ha hecho, lo que te dice que va a hacer, pues te informas, pues aquí estás contratando a gente. Aunque no los contraten ustedes, les vamos a pagar porque viene de nuestros impuestos. De todos modos van a trabajar para nosotros. ¿Qué se te ocurre, Paulina, como comentario final? Pues yo creo que una buena alternativa sería definir primero qué es lo que queremos, como en todo decisión informada, qué es lo que queremos de México, de nuestro estado, qué quiero para mi ciudad, Hermosillo, y pues ver qué persona me lo puede ofrecer, qué persona está dispuesta a hacer ese cambio que necesitamos. Me parece Es lo que yo... muy buen enfoque. Primero, ¿qué quiero, no? Si estás contratando a alguien, ¿para qué lo quiero? O sea, la definición en este caso, de qué Hermosillo quiero, ¿no? ¿Qué estado quiero? 3 cosas, no muchas, porque si no se pierde uno. Y de estas personas, ¿quién se acerca más? No quién es perfecto, perfecta, no hay perfección. ¿Quién se acerca más? Y un poco combinando con lo que dijo Exxon, ¿quién se acerca más también basado en su currícula, en su vida, en lo hecho? Porque rollo, pues es rollo. O sea, ¿quién me está diciendo cosas que a mí me hacen sentido, pero que también ha hecho en su vida? Porque si no es un cuento. Y entonces no nos llamemos mañana al engaño. Porque yo creo que de lo que yo recojo también de tío Paulina es que nos encanta engañarnos. Y fíjense, hoy a veces me meto algunas cositas ahí medio de filosofía, digo, medio cursi esto, ¿no? Pero decía algo así como que la mejor manera de no ser tan infeliz es no poner tanta esperanza en las cosas. Entonces la esperanza es útil, pero cuando la esperanza se vuelve así como, es algo así como que no tiene fundamento, pues hasta te acaba haciendo daño porque me engañé, fue un engaño. No, ¿quién te engañó? ¿Quién te engañó? Te engañaste o nos engañamos, ¿no? Entonces, más información, muy buena reflexión de hacia dónde queremos ir y de las opciones que hay, ¿cuál se acerca más? Nada más. No van por angelitos, no van para hacer premio de buena conducta. O sea, ¿cuál se acerca más? ¿Cuál se acerca más? Luis Carlos, ¿qué opinas al final? Yo creo que también sí, es ver quién se acerca más porque no hay candidato ni partido perfecto y basado en un voto informado de revisar qué ha hecho, qué no ha hecho, qué ha dicho, qué sí dijo y también pues ver debates entre ellos, ver información, investigar tú por tu parte, no solo lo que te digan ellos y a raíz de eso hacer un voto informado
y estar contento con tu voto y no decir, pues voté por este porque está guapo o voté por este porque es de tal partido. O sea, yo creo que lo bonito, lo padre sería decir, pues yo voté por él porque cuando él fue secretario de salud hizo muchas cosas para los hospitales y aquí sé que también lo va a hacer y bla, 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 bla. ¿Sabes cómo? Sí, basado, la historia cuenta, ¿eh? A mí me gustan las finanzas y normalmente en un estado, cuando estudias un estado financiero y vas a hacer proyecciones de la empresa, vas a hacer proyecciones, tomas en cuenta los 3 últimos años de la historia de la empresa. ¿Para qué? Entre otras cosas, para que no te pongas sueños guajiros de si venía la empresa creciendo al 3%, no empieces a poner que ahora va a crecer al 12 o al 15. No, a ver, venía creciendo al 3. Si los costos de producción eran 10, pues no me digas que ahora van a ser 5. O sea, ver la historia sirve de alguna manera para más o menos modelar el futuro en algo. Y eso es un poco para lo que sirve analizar la historia de estos candidatos. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho para siquiera venir a ganar mi confianza? Pusiste tu mano, ¿no, Exxon? Sí. Es que ahorita que estábamos comentando todo esto, me vino una frase, no sé si me la inventé o la escuché en algún lado, pero al menos en los jóvenes quizás aplique más. Si pensáramos tanto quiénes estamos eligiendo para cualquier cargo público, como pensamos el carrito de Amazon, estaríamos en un México completamente diferente. O sea, hace falta ese interés. El carrito de Amazon, ¿en qué sentido? ¿En que te fijas mucho las opciones? Sí, o sea, de que ves una funda de un teléfono ahí en Amazon y ves las 1000 opciones que hay y te pones a checar cada detalle de las opciones que hay. O sea, porque sabes que te va a afectar directamente en tu uso diario, pero quizás como que no cae el 20 o no sé, que cuando tú eliges un diputado, de alguna forma u otra, te va a afectar en el futuro, ¿verdad? A lo mejor no lo piensas porque no lo tienes aquí, pero esa es parte del interés. Bueno, voy a usar esa frase y si me va mal ahí me quejo contigo. Ya que ahora que vamos a votar los jóvenes, échenle ganas como el carrito de Amazon. Va a funcionar perfecto, te lo garantizo. Bueno, sí, ya si veo funciona, no vas a cobrar derechos ahí de patente. Paulina, gracias por el tiempo. Exxon, muchas gracias. Luis Carlos también, gracias por ayudarnos a estas reflexiones que de todo aprendemos. Y bueno, pues los invitamos para de aquí a 15 días tener una conversación similar más cerca de la fecha de las elecciones. Y que tengan ustedes todos muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Nos vemos, Paulina. Gracias. Adiós, Exxon. Adiós.